Mi nombre es Cristóbal Eusebio Flores Reyes, soy estudiante de la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Presentaré la actividad de evidencia de unidad, soporte cardiovascular, de la materia de soporte vital en medicina hospitalaria 3. Voy a hablar de lo que es la enfermedad hipertensiva en el embarazo, principalmente en lo que es el tercer trimestre. Para determinar si la presión arterial se encuentra en los parámetros normales o elevada, podemos encontrar que esta es normal cuando tiene valores de 120-80, es elevada cuando tiene valores de entre 120 y 129 con 80, hipertensión en estadio 1 cuando la presión arterial va entre 130 y 139 sobre 80-89, y una hipertensión arterial estadio 2 cuando esta es mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. En el embarazo lo podemos dividir en crónica o en gestacional. La crónica aparece antes de la semana 20 y la gestacional aparece después de la semana 20. Típicamente en la semana 37 van a ser precursores de enfermedades como la preeclampsia, la eclampsia o el síndrome de Hell. Para el estudio de la enfermedad voy a apoyarme con un caso clínico. Tenemos una paciente de 38 años, la cual va a referir dolor de cabeza, mareo, dolor tipo opresivo en pecho y en abdomen a nivel de epigastrio, así como sensación de falta de aire. El paciente se condigeste, cursando la semana 36 de su embarazo, tiene antecedente de aborto hace un año con elevación de presión arterial durante el embarazo, así como antecedente de preeclampsia en su familia. Es una paciente que no lleva control prenatal al momento de tomar sus signos vitales. Tiene una presión arterial de 170 sobre 110, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 22, saturación de oxígeno de 92% y una temperatura de 37 grados centígrados. La exploración física: observamos una paciente lúcida, orientada en tiempo y espacio, se aprecia edema facial, botagada, cardiopulmonar sin compromiso, con edema en miembros superiores e inferiores, el resto sin alteraciones. En cuanto a los antecedentes gineco-obstétricos, es un embarazo de 36.5 semanas de gestación. Por fecha de última regla, la paciente no cuenta con laboratoriales ultrasonidos. En el abdomen podemos apreciar una altura uterina de 30 centímetros. Asimismo, una frecuencia cardíaca fetal de 145 latidos por minuto. Se aprecian movimientos fetales. Se aprecia un feto único en situación longitudinal, dorso izquierdo, en presentación cefálica, y no hay pérdidas transvaginales. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un estado hipertensivo? En cuanto a la clasificación, podemos encontrar una hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, así como hipertensión arterial crónica. Las cuatro van a tener las características de que van a tener una presión igual o mayor a 140 milímetros de mercurio en la sistólica y una tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Ahora, la hipertensión gestacional se va a presentar en pacientes con 20 semanas de embarazo que tienen una presión normal. La preeclampsia van a ser los mismos síntomas, pero se va a acompañar de cefalea, tinnitus, acúfenos, fosfenos, dolor en epigastrio, así como en el epicondrio derecho. La eclampsia, además de los síntomas descritos en la preeclampsia, se va a caracterizar por convulsiones tónico-clónicas que pueden llevar hasta el coma, y la hipertensión arterial crónica va a ser una enfermedad en la cual la paciente va a tener antecedente ya de haber tenido una subida de presión anterior al embarazo y también un desarrollo de una presión alta posterior al parto, más o menos 12 semanas. La hemorragia, la preeclampsia y las enfermedades traumaembólicas van a ser las causas más frecuentes de un paro cardiorrespiratorio. Volviendo a nuestro caso clínico, de acuerdo con los datos obtenidos, podemos suponer que la enfermedad de la cual se trata es una preeclampsia. ¿Por qué? Porque tenemos una paciente que no tiene un control de embarazo adecuado, tiene un embarazo mayor a las 20 semanas,
es una paciente que tiene antecedente de preeclampsia en su familia, así como de un estado hipertensivo en su anterior embarazo. Tiene signos compatibles con la enfermedad: hay cefalea, cúfenos, dolor en epigastrio, náuseas. Otro de los síntomas o signos es el edema facial, así como el edema de miembros superiores e inferiores. En las guías de práctica clínica del seguro, en cuanto a las enfermedades hipertensivas, menciona que 2 tomas iguales o mayores a 160-110 milímetros de mercurio en un periodo de 15 minutos se van a considerar como una crisis hipertensiva. En cuanto al soporte básico y la atención prehospitalaria de nuestro paciente, en primer lugar debemos evaluar la escena. Vamos a realizar una evaluación primaria, ABCDE. Se procede posteriormente a colocar al paciente en el cúbito lateral izquierdo. Esto nos va a permitir una adecuada entrada de aire y en consecuencia una mayor oxigenación. Recordemos que esta paciente tenía una saturación de 92%. En cuanto a la evaluación secundaria, en el AMPLIA vamos a buscar alergias, uso de medicamentos previos, historial de enfermedad hipertensiva, que esta paciente lo tiene, uso de alcohol o drogas, la última ingesta de los alimentos y el lugar donde se sitúa el evento. Deberíamos de considerar entonces, a partir de los datos obtenidos, vamos a tener una paciente en ayuno, vamos a proceder a colocar una vía venosa para administración de cristaloides. Podemos utilizar solución salina al 0.9%, lactato de Ringer a una infusión de 20 gotas por minuto. En caso de tener una paciente que se va a trasladar de una comunidad o de un lugar que se encuentra retirado del hospital, va a ser necesario tener un control de líquidos. Y este control de líquidos lo vamos a hacer o lo vamos a realizar mediante la colocación de una sonda Foley. Hay que tener en cuenta aquí siempre la monitorización del binomio, y dado que la paciente tenía una saturación de oxígeno del 92%, vamos a administrar oxígeno a 10 litros por minuto por mascarilla o 4 a 6 litros por minuto por catéter nasal. Esto nos va a ayudar a corregir la dificultad respiratoria, así como los datos de hipoxemia. Bien, en cuanto al uso de medicamentos, vamos a utilizar el sulfato de magnesio a una dosis de impregnación de 4 gramos diluidos en 250 mililitros de dextrosa al 5% para pasar en 20 minutos. Hay una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora diluidos en 900 mililitros de dextrosa al 5%. Hay que recordar que el uso temprano del sulfato de magnesio va a disminuir un 66% el riesgo de eclampsia en los pacientes con preeclampsia. Ahora, es necesario que mientras se aplica el sulfato de magnesio, vigilemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. En caso de que la frecuencia respiratoria sea menor a 16 respiraciones por minuto, habrá que suspender el medicamento. De igual manera se suspende cuando la diuresis es menor a 30 mililitros en 4 horas y cuando hay ausencia de reflejos osteotendinosos. En caso de que exista una sobredosificación por sulfato de magnesio, debemos ocupar el gluconato de calcio a razón de 1 gramo vía intravenosa. En este caso, donde tenemos una paciente con una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio, podemos iniciar con la hidralacina a razón de 5-10 miligramos IV en bolo, la cual se puede repetir 20 minutos después si la paciente no ha demostrado una baja en su presión. En
caso de no tener hidralazina, podemos ocupar el nifedipino, a razón de 10 miligramos vía oral, el cual se puede administrar cada 20 minutos hasta completar 3 dosis. Se procede entonces a trasladar y a entregar al paciente en el hospital. En esta diapositiva podemos observar el algoritmo que se sigue para la reanimación cardiopulmonar en un adulto, de acuerdo a las especificaciones de la American Heart Association del año de 2020. En comparación con el algoritmo que se muestra de reanimación cardiopulmonar en un adulto, hay ciertas variaciones con la paciente embarazada. En primer lugar, debemos lateralizar el útero hacia la izquierda, ya sea con una mano o con dos manos, como se puede observar aquí en la imagen. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros lateralicemos el útero? Bueno, evitar una compresión de la vena cava inferior. Otra situación que hay que llevar a cabo es priorizar la oxigenación y el manejo de la vía aérea por riesgo de hipoxia. Cuando se le da la atención a la paciente embarazada que cae en paro cardiorrespiratorio, vamos a priorizar la atención a la embarazada, dejando la monitorización del feto en segundo lugar. Después de haber recuperado a la paciente, es importante tener un control adecuado de la temperatura con el fin de evitar hipotermia. ¿Por qué? Porque esto tendrá como consecuencia que se desarrolle bradicardia en el feto. Este es el algoritmo de reanimación cardiopulmonar en una paciente embarazada. Complementando con la información anterior, hay algunos otros criterios que debemos de tomar en cuenta. Ya había mencionado que hay que administrar oxígeno para tener una adecuada ventilación. Vamos a colocar una vía intravenosa por arriba del diafragma. Esto nos va a permitir que los medicamentos, las soluciones que nosotros administramos a la paciente lleguen primero a la embarazada y no al feto. Otra situación que hay que tomar en cuenta es si estamos administrando sulfato de magnesio, lo vamos a suspender, lo vamos a cambiar por cloruro de calcio o gluconato de calcio. Las compresiones torácicas deben ser de alta calidad, deben ser de forma interrumpida, van a ser al menos 100 por minuto y van a tener una relación compresión de 30:2. Vamos a colocar a nuestro paciente en posición supina, previa a la lateralización del útero hacia la izquierda. En esta imagen podemos ver a una paciente que tiene lateralizado ya el útero y también tiene un ángulo del lado derecho de 30 grados. Se puede utilizar, sin embargo, estas compresiones no van a ser de buena calidad. Para poder compensar el ascenso del diafragma, como podemos observar en esta imagen, las compresiones se van a realizar más arriba de lo habitual. Un dato importante es que la no utilización de fármacos de resucitación o medidas avanzadas de la vía aérea van a incrementar la sobrevida del paciente tras ser egresado del hospital. Ahora, cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio, vamos a utilizar dos tipos de medicamentos, los que nos van a ayudar cuando tenemos ritmos cardíacos desfibrilables y cuando tenemos ritmos cardíacos no desfibrilables. Uno de los medicamentos que vamos a utilizar es la adrenalina, la cual nos va a ayudar a aumentar la frecuencia y el ritmo. El otro es la amiodarona, la cual nos va a ayudar cuando tenemos arritmias ventriculares recurrentes. Y el otro medicamento es la atropina, que es un estimulante cardíaco. Podemos observar nuestras dosis. Las contraindicaciones para la adrenalina es cuando existe una arritmia cardíaca. En el parto es probable que no la podamos utilizar en el último mes, debido a que inhibe el tono uterino y las contracciones. La amiodarona cuando tenemos bradicardia o hipotensión.
Y la atropina cuando tenemos una arritmia cardíaca o una enfermedad congestiva cardíaca. Hay algunos aspectos fisiopatológicos que van a modificar la respuesta de la mujer gestante a la reanimación cardiopulmonar. Entre ellos podemos obtener la vía aérea, la ventilación y la circulación. Dentro de la vía aérea, el edema, el hiperemia y la hipersecreción nos van a hacer tener una vía aérea difícil. ¿Cómo lo vamos a corregir? Mejorando la oxigenación, y en su defecto tiene que ser personal experto el que haga la intervención. Segundo punto, la ventilación. Va a haber una disminución en la reserva de oxígeno, que se traduce como una acalosis respiratoria. Por lo tanto, es importante una correcta oxigenación antes de una intubación. Y por último, la circulación. Cuando existe una compresión de la vena cava y de la vena aorta, se disminuye la carga y el volumen de choque. Entonces, por eso es necesario, antes de realizar la maniobra, desplazar el útero a la izquierda. Esto va a evitar que exista una descompresión de la vena cava aórtica de manera eficaz. Por su atención, muchas gracias.